Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos una vez más con anteojos para sudaca.p. Esta vez estoy súper contenta, bastante emocionada en realidad, porque creo que esta es como un sueño cumplido poder entrevistar a la gran Magali Solier en su nueva película dirigida por María Paz, una excelente directora chilena que además ha hecho una suerte de coproducción de nuestro país, Argentina, para sacar esta historia narrada dentro del territorio chileno, pero con un contenido muy alto peruano, sobre todo cultural. Celebro mucho esta oportunidad por las dos, de poder expresar además o ver en pantalla este universo femenino que se ha visto tan bien representado en diferentes personajes, obviamente el personaje de Magali, que es increíble, pero además quisiera saber cómo ha sido ese proceso para ambas, ¿no? El hecho de María Paz de construir esta historia y por el otro lado el hecho de Magali de verla en facetas, en una faceta distinta y ahorita vamos a hablar un poquito por qué. Bueno, estamos súper contentas de que por fin pudimos estrenar la película. Eh, Ha sido un proceso largo, ¿no? Una etapa larga de creación, de trabajar con el personaje, de investigación también, de conectarse también con un mundo real, con historias reales, con mujeres reales, ¿no? A las que Magali les dio vida con tanta fuerza, ¿no? Con tanta capacidad, así que nada, muy contentas, ¿no? De poder ver la película juntas y de compartirla con el público peruano. De acuerdo, y es una oportunidad además de ver a nuestra Magali en otro tipo de perfil, ¿no? Y entiendo que ha ganado un premio a la mejor actriz en el Festival de Chile, cosa que quería conversar con Magali, ¿cómo te sentiste cuando tuviste este premio? Además que ya tienes un montón de logros, pero digamos, ¿cómo lo sanaste? Mi Soraya, te juro que no puedo aguantarme, no aguanto, te juro, de todo lo que me ha exigido, por eso le estoy fregando y algo así. Está bromeando acá. Me No, decía, coquetea, levanta las piernas, levanta, lanza. No la veo tan no, linda, sí, estamos tan contentos. guapa, mi directora chilena. Es la segunda directora menos renegona, como se puede decir. Sí, no, estamos. Aquí nadie me lleva a un rincón y decirme y traumarme. Con eso Lo ya lo logramos. tenemos. Pero sí amo a mis grandes directoras. Uno, gracias, quiero dedicarle a mi Claudia Llosa. La amo, la extraño, la adoro. Y también aquí está mi segunda directora, que es María Paz. La adoro. Somos un poco más relajadas, pero Sí, estamos Pero no contentas, son celebración. ahí hay una sinergia femenina que está muy clara, pero ahora que las veo se hace Sí, más evidente y me parece muy sí, interesante. pues es que yo la entiendo. Yo, mi mamá, para mí, mi mamá en el cine es mi Claudia Llosa. Mi mamá, ella es mi madrina. Pero sí, pues es un sí. reto y yo agradezco muchísimo a Claudia Llosa que me haya dejado las herramientas. Cualquier director que me pongan delante mía, o sea, es mío, voy a rendir con toda la educación que me dio Claudia Llosa. Y yo estoy segurísima que no se va a sentir avergonzada de la educación que me dio Claudia Llosa, mi directora, María Paz. No, De hecho, o sea, ese camino que has escogido para esta obra, María Paz, que tiene que ver un sí, poco con toda esa búsqueda de la feminidad, como decía hace un momento, y lo comentaba porque no estamos acostumbrados a ver a Magali en un personaje que explore la feminidad desde el claro. punto del placer, ¿no? O sea, ya Sí, es pues es un como, personaje, claro, claro, ahí estuvimos trabajando un completo, personaje que es mucho más jugado, ¿cierto? exacto. Que se atreve, ¿no? Que es divertido, que explora también en el humor, creo que es un personaje quizás distinto en ese sentido, ¿no? Pero que intenta de verdad como acercarse a un universo real, a un universo De donde acuerdo. se pueden hablar de un montón de cosas sin tener que no decirlas, ¿no? Estas historias, si se fueran de un personaje masculino, no es tema. ¿No? Pero cuando es de un personaje femenino, siempre es como, ah, mira lo que dijo, mira, no sé qué. Entonces, nos parecía interesante también hacer una película donde uno desafiara un poco los códigos de la construcción de un personaje femenino. ¿Qué tan involucrada estás en este proceso de cambios, en esta lucha de géneros que se está librando en todo el mundo y que además la siento, bueno, personalmente la siento muy potente en tu película? Buenísimo, sí, no, la verdad súper involucrada, ¿no?
Creo que todas las mujeres del mundo de una u otra manera somos parte de esto y creo que es importante en el cine como en otras artes poder sacar la voz y poder contar historias desde desde el ser mujer y desde conocer mucho más en profundidad todo lo que vivimos, ¿no? Sin esa mirada que a veces nos delimita en una forma de ser, ¿no? Que nos mira como con cierta condescendencia o que sexualiza también solamente a las Claro. mujeres, como que acá hay una importancia de armar algo donde las mujeres somos empoderadas, donde las mujeres decidimos nuestro destino, donde las mujeres nos reímos, donde las mujeres somos lo que somos nomás, sin tampoco tener que ser la madre perfecta, la mujer correcta, la migrante ideal. Somos mujeres, somos Exacto. seres también divertidos, frágiles, complejos, todo un poco a la vez. Entonces la Porque película justo, intenta mucho como abrir un poco esas capas, ¿no? Y también sacarla un poco de una moralina de lo correcto, y de yo creo que ahí acuerdo. Magali fue genial en atreverse, en jugar y en A construir un eso personaje que es súper distinto también. es inevitable hacer un paralelo, y disculpa María Paz porque no es mi idea tampoco incomodar con los paralelos, pero muchos hemos comentado el tema de Roma y digamos, esta historia, ¿no? De una trabajadora dentro de una casa y con tremendas diferencias, ¿no? Porque acá tú Sí, no estás romantizando para nada este vínculo, ¿no es cierto?, de una suerte de servidumbre frente a una familia, sino más bien le estás dando un matiz completamente humano, como habías dicho al inicio. Este, ¿Qué tan distante te sientes de esa película si en algún momento lo has reflexionado? con Roma, sí. Sí, Bueno, es que creo que son retratos súper diferentes, ¿no? Como que Roma es una película que precisamente como que juega, está mucho más en una tecla de poner en escena cierto personaje de cierta clase, como que hay una mirada también que tiene una posición desde un lugar bien específico que es el que cuenta la historia, ¿cierto? Acá exacto. también, esta es una película que viene mucho más de una investigación, que viene mucho más desde un lugar de conocer una realidad y de tratar desde ahí como de darle forma, ¿no? Una película que surge de ahí es de donde se trabaja el personaje, más que una película que uno quiera romantizar desde algún lugar que ya conoce, ¿no? Como que hay ahí una forma diferente quizás de Exacto, abordarla. totalmente distinta. Y ahí también iba otra pregunta, ¿no? O sea, porque tú has hecho documentales y de pronto Sí. entras en esta parte que ya es la ficción, con una historia, como te dije desde el inicio, que veo muy femenina. Pero ¿cómo das o sea, qué es lo que te motiva a contar en particular esta historia y cómo pasas, digamos, del género documental a la ficción? ¿En qué momento se da ya la decisión y por qué? Ujú. No, mira, la verdad que no es como una decisión así como consciente, como compleja, como que uno decía voy a hacer un salto, que muchas veces se dice uno vamos a hacer un salto a la ficción. La verdad es mucho más como desde una necesidad y que la propia realidad y el propio personaje te va llevando a una construcción, a pensar el mundo de determinada manera, ¿no? Es una búsqueda que llega a la ficción porque es un espacio donde efectivamente uno puede tener más libertad creativa, donde uno puede trabajar el musical, donde uno puede construir un personaje al que le puedes pedir acciones que a veces no las puedes pedir en el documental, Claro. ¿cierto? Que viene mucho más cercano desde la vida misma, ¿no? Y desde ahí es donde Magali construye un personaje también que es súper poderoso, también estuvo investigando conmigo, entonces la verdad fue como bien bonito como ese proceso para llegar al personaje. Y cómo conectas con la cultura peruana en sí, ¿no? Porque eso también, o sea, a mí me parece, sinceramente, mi lectura es de que es, digamos, una propuesta muy sorora, ¿no? Desde la feminidad, volviendo Sí, al tema, bacán. claro, porque conectas la mujer, la niña que cuida, ¿no es cierto? La mamá que casi no se ve, pero que también conecta muy bien con Magali, sus amistades, y entonces hay un universo ahí muy sororo. Pero ¿cómo fue que te involucraste con que esta historia en particular hable de una Lina que es peruana, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que es una película que nace un poco de esas ganas de pensar un poco lo femenino y de pensar el rol de la mujer también desde distintas dimensiones, ¿no? No solamente una, sino que pensar en algo que sea mucho más multifacético y que sea una historia, como decía Magali también, es una historia que puede pasar en otro lugar, no es solo Lina de Lima, ¿no? Podría ser también algo que sucede en otra parte, porque también es algo bien universal. Me parecía bien importante como no sentir que esta es una historia solamente local, que en este caso trabajamos por la cultura peruana, que viene de la verdad de una admiración profunda que yo siento hace muchos años que vengo viajando a Perú y disfruto mucho, la verdad, como
la conexión que hay con las raíces, ¿cierto? La tremenda puesta en valor de la música, del baile, de un montón de elementos que me parece que son súper interesantes. Creo que desde ahí también la película ofrece una mirada como que intenta poner todas esas capas de alguna forma, ¿no? Y de pronto, claro, lo que acabas de decir, ¿no? Entonces estamos hablando de un musical, ¿no? Y un musical súper Sí, original porque digamos que no es el formato típico, que sí. además le da como otro ángulo a la narración que estás tomando. ¿Cómo así seleccionaste el playlist o las canciones que salen en la película? Ujú. Es que no fue una selección, fue una composición, fue como un trabajo que Sí. hicimos muy fino, donde creamos las letras con Magali, donde trabajamos con un músico peruano, con Cali Flores, que además es el agente de Magali, trabajamos con José Manuel Gatía, que es mi pareja, que también es compositor, entonces me ayudó mucho más en la primera parte como del guión, y después también como el trabajo del armado con los músicos, que también trabajamos acá con Alejandro y María Laura. Hay muchos músicos peruanos involucrados en el proyecto, y entonces de ahí viene desde un conocimiento, no viene como que uno llega y escoge y pone, sino que realmente hubo un trabajo muy fino, así como muy artesanal el trabajo que hay ahí Se en nota. los musicales, no es una como que uno ponga una pieza, de hecho fue lo más difícil, lo más desafiante, fue como construir un poco todas esas capas, ¿no? Como de la música. Y es muy sensorial, ¿sabes? Te digo porque soy muy crítica cuando las películas se llenan de tanto diálogo y al final tienes que atender más lo que dicen y no ver, ¿no? Y la película está Sí, muy marcada por cómo se ve fuera de los diálogos, ¿no? O sea, las escenas, las mismas expresiones de Magali, que es muy, sí, son muy potentes, la sí, no, es que verdad. Magali increíble, resuelve mucho desde la vista, resuelve mucho Sí. desde la mirada, ¿no? Más que del diálogo, de hecho tuve que sacar muchas líneas de la película porque ella las resolvía mucho mejor desde otro lugar. ¿Ya? Entonces, sí, fue un desafío y claro, ella siempre me decía que nunca me había tocado tanto diálogo en una película, ¿no? Pero no se siente al Y contrario, se ve reducido, no, ¿no? claro, pero en el fondo, en general, las películas que había hecho yo creo que era menos diálogo todavía, entonces como que creo que acá fue un desafío porque también habían ciertas cosas de humor o ciertas cosas que sí requerían como información y diálogo pero yo le bajé un montón, ¿ah? Para que precisamente encontramos un punto donde también es ella dando lo mejor de sí también. Así que la verdad fue bien bonito esa búsqueda en común. Cuéntanos, María Paz, un poco del tema de la coproducción que has logrado entre tu país, Chile, Argentina y Perú, ¿no? Y cómo además se ha dado la distribución. Sí, no, efectivamente es una película como una coproducción bien natural entre Chile y Perú y Argentina también diría, como que dentro de la historia la película como es de una migrante peruana, era como bien interesante lo que pasaba ahí. También había dentro de la historia el padre, ¿cierto? Tenía un tema con Argentina, entonces la verdad que se dio bien natural dentro de la historia y eso por una parte, y por otra parte también fue como interesante todo el proceso como de edición que lo hicimos en Argentina y en Perú que hicimos todo el trabajo musical, ¿cierto? Hicimos todo el trabajo, también hicimos algunas retomas, hay algunas escenas que están de hecho filmadas en Perú y que como que podrían haber sido en Chile, ¿no? Como, no sé, o la parte de los torillanitos, por ejemplo, que fue Sí, todo como que tuvimos que venir a filmar acá y todo eso. Entonces fue súper interesante y es súper importante que ocurran las coproducciones entre los países. de En este acuerdo. caso nos ganamos un fondo de coproducción minoritaria que precisamente permite este tipo de alianzas, ¿no? Este tipo de trabajo donde es bien interesante también porque los equipos de producción también comparten experiencias y donde se empieza a pensar en una cinematografía y en un trabajo a nivel latinoamericano, que creo que el desafío es eso, pensar mucho en las cosas que nos unen, en las cosas que nos interesan, Exacto, más que en las cosas que nos separan, ¿no? En estas competencias medias absurdas a veces las que nos ponen por el pisco, por no sé qué, cualquier cosa, ¿no? Siempre hay como una tontería. competencia, se me parece interesante como pensarlo desde un lugar colaborativo, que De creo que es el acuerdo. desafío que hay también y que creo que es lo que nos une y lo que nos hace pensar que tenemos una identidad común. De acuerdo, y la película se acaba de estrenar justo el día de ayer, Sí, y bueno, además de que puedas invitar al público, era un poco que nos cuentes cómo había sido el proceso de distribución, ¿no? Porque hay veces que llegan películas como las tuyas, perdón, que son películas más, digamos, de autor, ¿no es cierto? Que no son de estas grandes mainstream. compañías. Ajá, ajá. Y Claro, pueden tener claro, algún claro. tipo de dificultad, ¿no? En este caso creo que es muy importante también la presencia de Magali Solier, porque ya es una figura reconocida, pero cuéntanos cómo ha Claro. sido, cómo has logrado el tema y además el camino que le espera a la película, porque entiendo que también ha estado en participación oficial, por ejemplo, en Toronto, para lo que le viene en Sí, los festivales, ¿no? sí, no, es una película que ya como nos agarró la pandemia y fue muy difícil como distribuir, como en el minuto en que la acabamos de terminar,
Hicimos Toronto, ganamos el Festival de Cine Valdivia, es una película que tiene presencia fuera en Movie, por ejemplo, que es una plataforma súper importante de distribución de cine autoral. Claro. Perú era como nuestro gran territorio pendiente y el lugar donde más queríamos que la película se viera en sala, porque es una película que resuena en el público, no es una película que da lo mismo ver en un computador. Entonces me parecía muy importante como generar ese espacio de exhibición en salas donde las personas podían realmente como encontrar todas esas capas y disfrutar realmente de esa sonoridad que también conocen, ¿no? Que yo trabajaba con un equipo muy peruano también, entonces era muy importante como cerrar esta etapa y poder como estrenar la película acá y creo que eso es importante, como que la gente este fin de semana, que la acabamos de estrenar, pueda ir a verla a las salas, ¿cierto? Para que la película siga en cartelera, porque la verdad que el público peruano era una de las cosas que más nos interesaba cuando la hacíamos también. Esta no es una película hecha tanto para afuera, ¿no? Es una película que está mucho más hecha para adentro, mucho más como pensada para las mujeres que conocemos estas historias, que conocemos esta música, estos colores. Entonces, es una película que se piensa para un público local y que a veces uno le tiene susto como las películas de autor, como que son aburridas, como que no pasa nada. Y creo que esta es una película que si bien no es mainstream, o sea, no es Batman, digamos, es una película que sí se atreve a explorar como la narrativa, en el color, ¿cierto? No es una película lenta, así, o una película súper opaca, ¿no? Es una película luminosa, divertida, que se atreve con varias cosas, no quizás desde el lugar más tradicional, pero que sí apuesta también por un público, no es una película que quiera ser tan de nicho tampoco. De acuerdo totalmente. Bueno, María Paz, ¿qué tal si Súper. invitas al público para que vaya a la sala, sobre todo los primeros días, que siempre decimos que son muy importantes para que la película se pueda mantener en cartelera? Sí, Y bueno, no sé. sí, totalmente. Bueno, invitar a la gente, como te comentaba, me parece que esta es una película que hicimos con mucho cariño, que está hecha con mucho cuidado, que está pensada para un público que conoce estas historias, que conoce las líneas mejor que yo, de todas maneras. Eh, Agradecida de todas las mujeres que compartieron sus historias y que de alguna manera están puestas también en la película, que compartieron con generosidad. Entonces me encantaría que sean muchas las mujeres que puedan verse también en esta película, ¿no? Una película que nos permite ponernos en los zapatos de una mujer que tiene una vida que es difícil, pero que sabe enfrentar y que creo que ese es un desafío muy bonito y significativo también que nos conecta con una mujer más diversa, que no tiene una sola capa, sino que es muchas cosas a la vez, migrantes, mamás, trabajadoras, hay muchas líneas, digamos. Entonces, invitarlos a que vayan a ver las películas a salas y que la disfruten porque está hecha para ese espacio, con mucho color, con mucha música. Muchas gracias, Marapaz. Gracias también Súper, a Magali y vayan al cine, sí. por favor. La película está buena, ya la vi. Está muy bien realizada y es completamente distinta a todas las visiones que a veces los hombres tienen sobre las mujeres, y perdón que lo diga, pero es que es verdad, cuando sale la propia feminidad es como que muy Tipo, auténtico, hay bastante honestidad y hay un trabajo muy bonito desde la música, desde la composición visual y todo, ¿no? Así que vayan al cine. buenísimo. Muchas gracias, todos Perfecto, los éxitos Zoraida. para ustedes y que les vaya súper. Gracias, que estés bien. Vale. Gracias. Chao, chao.